Dos y 7 alumnitos saludan. ¿Y cuántos participantes dice que hay acá? 27 participantes, pero 7 saludan. Señorita, ¿qué pasa con sus alumnitos que la mayoría de ellos no saben saludar? Ellos, ellos son los que quisieran ser universitarios, ellos son los que quisieran ingresar en una universidad, ellos son los que quisieran ser profesionales, pero no aprendieron a saludar a sus... Uy, está preocupado, así somos. Eso sí preocupa. Tener médicos que no saluden, profesores que no saluden, psicólogos que no saluden, comunicadores que no saluden, economistas, ingenieros que no saluden. Preocupa mucho el futuro con profesionales así. Miss, un favorcito, ¿podría, por favor, yo de repente demoro un poco más, de repente usted tiene más acceso a poder compartirme el material, por favor? Ya, Miss, muchísimas gracias. Ya, muchas gracias. Ya está, muchas gracias. Un momentito, por favor.
Hola Carlitos, ¿qué tal? Uy, Carlitos, caramba, qué penita con la quinoa, Carlitos, qué penita con la quinoa. Pero bueno, muy buenos días, Carlitos, buenos días. Hola Tati, buenos días, ¿qué tal? Allá, Pilarcita, muy bien, buenos días, Pilar, buenos días, ya te leí. ¿Qué tal, Camila? Muy buenos días. Bueno, chicos, les estoy compartiendo un documento de Word, por favor me confirman, al menos los alumnos que saben saludar. Sí, sí se ve, ya, gracias. Gracias, Romina, gracias, Cami. Ya, gracias, gracias, chicos, muchas gracias. Ya. Lo que pasa, chicos, es que, mire, trabajar por medio virtual tiene varias desventajas, pero también tiene sus ventajas. Por ejemplo, una de las ventajas es que este documento teórico que van a ver aquí no es un documento que les que haya podido presentárselos a los alumnos de las clases presenciales. ¿Por qué, profe? Porque, bueno, chicos, a ver, les explico. Entonces, este documento que ven aquí es una teoría respecto al tema de jerarquía de ideas. Es una teoría que está en Word, está en Word, por ahí que se ha movido un poco.
algún esquemita por ahí, pero, pero que forma parte de un documento o de un libro que en algún momento voy a publicar, un libro con el propósito de aportar al mundo académico, ¿no? Aportar al medio preuniversitario y universitario, porque pues muchos no se dan el trabajo o desconocen que el trabajo de comprensión de lectura, de análisis de texto, tiene teoría y tiene mucha teoría, muchísima teoría, pero al no conocerla de repente o sobre todo los docentes, ¿no? Al no darse el tiempo para poder indagar, entonces por ahí que hacen un trabajo más intuitivo con los alumnos, ¿no? Más intuitivo, bueno, explican la alternativa correcta, pero bueno, pero están explicando esa alternativa, pero sucede que en el examen de admisión al alumno no le van a preguntar, no le van a hacer esa pregunta ni le van a poner las mismas alternativas. Entonces el alumno, o sea, no es suficiente que el alumno sepa cuáles son las claves, sino que el alumno tiene que saber cómo llegar a la respuesta solito. Entonces al alumno hay que darle las herramientas, la teoría es parte de esas herramientas, de parte de esos instrumentos, y el uso de la teoría es la metodología a través de la cual los postulantes pueden, o cualquiera, ¿no? Cualquier lector pueda analizar con mayor facilidad el texto, ¿ya? Entonces, si estoy compartiendo, listos. Yo les voy a dar, yo les voy a dar yo les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan tomar la captura, ¿ya? Listo, chicos, ya tengo los dos documentos acá. Como habrán podido ver, chicos, ahí en sus documentos ustedes tienen el título que dice, el título dice jerarquía de ideas, ¿no es cierto? El título dice jerarquía de ideas, y cuando se trata de jerarquía de ideas, el tema que se debe desarrollar es el de ideas principales. Bueno, y acá tenemos, pues, como le decía, un marco teórico para poder ayudarnos en el reconocimiento de las ideas principales. ¿Cuáles son las ideas principales? El tema, la idea principal, la intención principal, el título, son ideas principales, son ideas generales del texto. Y hay que saber, pues, encontrarlas, ¿ya? No es simplemente decir, bueno, pues, alumnos, subrayen la idea principal, sí, profesor, pero ayúdeme y dígame, pues, ¿cómo reconozco la idea principal? Aquí tenemos, chicos, una teoría que estoy seguro que les va a ayudar muchísimo, así como ya les ha ayudado a otros postulantes, ¿ya? A ver, acá tenemos una breve introducción y dice, los textos son trascendentales porque permiten que las personas se puedan comunicar por mensajes de forma direccional y con significado propio sobre temas específicos. Asimismo, es fundamental conocer los tipos de textos para poder analizarlos según sus características y sus objetivos. Entonces, aquí tenemos, chicos, aquí tenemos un esquema que nos permite tener una mejor luz de cómo contestar cuando se nos pide la intención principal, la idea principal o el tema, ¿ya? ¿Están atentos? Chicos, ¿están ahí? Los que saludaron por lo menos siguen ahí. Ya se fueron. Avísenme, chicos, para irme. Y así como saludaron, también supongo que saben despedirse, ¿no? Díganme, profe, ya me voy a tomar mi desayuno, regreso a las 10. Me avisan, chicos, para yo también tomar mi desayuno porque tengo hambre, ¿ya? Listo. Ah, está Yadirita, Pilacita, muy bien. Muy bien, aquí está. ¿Quién? Tati también. Eso es, Cindy. Bien, Edgar. A ver, veamos, chicos. Dice ideas generales del texto, ¿ya? Si me voy de avance, si explico muy rápido o algo no se entiende, ustedes me preguntan, chicos, ¿ya? A ver, chicos, ¿cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer si es que el día, ¿no? El día que va a ser muy importante para que logres una vacante en el examen de admisión, o sea, me refiero al día del,
el día que te vas a enterar de que ingresaste en la universidad, va a ser el mismo día que diste tu examen de admisión. El mismo día va a ser, sino que será en la noche. Bueno, transportémonos, imaginémonos ese día, pero imaginemos el momento en el cual estás frente a tu examen, estás frente al texto y te hacen una pregunta, ese día te hacen una pregunta por la intención o propósito principal del texto, ¿ya? Y te dicen, la intención o propósito principal del texto es, así te preguntan. Pero como tú eres un crack, como tú te has preparado aquí en el grupo Ciencias, y como tú te acuerdas las clases de tu profe Arellanito, quien ha pretendido ayudarte, apoyarte en todo este proceso, tú recuerdas la teoría y la recuerdas no porque la memorizaste, sino porque la usaste varias veces durante tus ejercicios, desarrollo de tus ejercicios, tanto cuando estabas en clases con tu profe Arellanito, como también cuando estabas practicando solito ahí en tu casa, practicabas y todo el sábado y casi todo el domingo, practicabas como tu profe Arellanito te había explicado, entonces ya te quedó, ya aprendiste, ya asimilaste cómo identificar la intención o el propósito principal. Entonces vas a contestar bien y vas a contestar no solamente bien, sino rápido. ¿Por qué? Porque vas a utilizar la teoría como una herramienta fundamental para encontrar rápidamente la respuesta. Y la teoría que nos dice cuando tenemos que marcar una alternativa que consideramos que es la intención o el propósito principal. La teoría nos dice esto, miren tilines, bichotitas, ¿ah? ¿Están atentos, tilines, bichotitas? ¿Puedo seguir explicando? ¿Sí? La teoría nos dice esto, ¿ya? Que la respuesta por intención o propósito principal, mira tilín, mira bichotita, mira lo que estoy sombreando. Fíjate lo que estoy sombreando. ¿Ya? La teoría nos dice así, que si nos piden la intención o propósito principal, entonces debemos contestar la alternativa que empiece con un infinitivo, con un verbo in infinitivo, que son aquellos que terminan en arerir, y además del verbo infinitivo adecuado, ¿qué debe estar? Sí, 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 lo que estás viendo, eso debe estar. ¿Qué más debe estar? Además, debe estar la idea principal, ¿ya? Además, debe estar la idea principal. Si no está la idea principal en esa alternativa, no la marques, Tilín. No la marques, bichotita. No la marques, porque esa no es la respuesta, ¿ya? Hola, hola, chicos, ¿me escuchan? Sí, ya, gracias. Sí, profesor. Muchas gracias, Peque, porque se fue la señal por un momento. De repente, ¿algo no me escucharon? ¿Alguna palabrita? ¿Alguna frasecita? Voy a repetir por si acaso, ¿ya? A ver, chiquitos, si me escucharon, a ver, quiero saber si me han escuchado o desde qué momento no me han escuchado. A ver, si me han escuchado, chicos, a ver, díganme cómo los estoy llamando de cariño. A ver, díganme cómo los estoy llamando de cariño. A ver, quiero a ver si me han escuchado. O de repente estoy explicando y no me escucharon. ¿Cómo los estoy llamando a los varoncitos? A ver, Tili, Tilines. bien, a los varoncitos tilines. Y a las chicas y a las princesas, bichotita. Ese chico me hace reír. Muy bien, Tirine, muy bien, bichotitas. Ya, entonces, por si acaso, ya, por si acaso alguien se haya ido al baño. Si es que me piden la intención o propósito principal, la respuesta está estructurada así. La primera palabra debe ser un infinitivo. La primera palabra debe ser un infinitivo. E inmediatamente después del infinitivo debe estar la idea principal. Debe estar la idea principal. Si no está la idea principal, no la marques. No la marques. Tú le tienes que hacer caso a tu profe Arellanito. Mi profe Arellanito me dijo que tiene que estar la idea principal dentro de la intención y propósito principal. Yo no veo en esta alternativa la idea principal. No la veo, no la veo. Y entonces no la marco.
no la marco. Ah, pero me parece que el compañero que está dando su examen aquí en mi costado sí ha marcado esa alternativa. Ya me estoy asustando yo ya. No, pues tú no te asustes. Mientras que tú sepas la teoría y apliques la teoría, no te preocupes. Entonces vamos, vamos. Si eso está claro, entonces ahora recordemos esto, Tilina y Bichotita. Recordemos esto, ¿ya? Recordemos que la idea principal, recordemos que la idea principal es lo más importante que se ha dicho o se ha querido decir del tema. Ojito piojito, ¿ya? Ayer, miren, les cuento, ¿ya? Yo tengo una alumnita aquí en el grupo Ciencias, en semestral. Es una alumna top, es una alumna top, sino que ella va a medicina y ustedes saben que medicina es bastante difícil, pues el ingreso, el puntaje es alto, ¿no? Pero es una alumna bastante, es una alumna top. Y entonces ya la conozco pues del semestral anterior y ayer me hizo una preguntita muy interesante. Entonces, a partir de la pregunta que me ha hecho ella que es tan analítica, ella que es tan top, entonces estoy teniendo más cuidado en explicar esta parte de acá, porque sé que puede mover a confusión. La idea principal, la idea principal no es necesariamente lo que más se repite a lo largo del texto. A veces es así, pero no siempre es así. Vamos a decir por concepto que la idea principal es lo más importante que se ha dicho o y aquí utilizamos la pragmática, o se ha querido decir del tema. Es lo más importante que se ha dicho o se ha querido decir del tema. Profe, entonces quiere decir que antes de identificar que la idea principal tengo que haber reconocido el tema. Claro, pues Tilín, claro, bichotita. Si no reconoces al tema, no puedes identificar la idea principal. Te vas a confundir y no queremos que eso suceda. ¿Ya? Y además, mira, y además hay algo que estás observando. El tema tiene que estar dentro de la idea principal. O sea, si tú marcas la C, porque crees que la C es la intención o propósito principal, que es aquello que te están pidiendo, dentro de la C tiene que estar la idea principal y también tiene que estar el tema. Si no está el tema, no lo marcas. Uy, profe, entonces repasemos el tema. Claro que sí, bichotita, pero siempre atenta, Tilín. Mira, para identificar el tema tenemos una pregunta clásica, la que aprendiste cuando estabas en el colegio, en primaria, y también la que aprendiste cuando estabas en pandemia de Aprendo en casa. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Y también tu profesor te mandó esta misma preguntita por WhatsApp, así como hacía su clase. ¿Ya? La preguntita para identificar al tema es esta que está acá. ¿De qué o de quién se habla principalmente al texto? En el texto. Si tú contestas correctamente de qué o de quién se habla principalmente en el texto, entonces has reconocido al sujeto principal del texto. Y el sujeto principal del texto es el tema. Listo. El sujeto principal del texto es el tema. Veamos algunas características del tema. El tema es una idea general porque al sujeto principal solamente se le menciona en el texto sin dar explicaciones de él. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el tema? La asunción del nuevo papa, la asunción del nuevo papa en el Vaticano. Nada más, no digo nada de la asunción del nuevo papa en el Vaticano o del nuevo papa en la Iglesia Católica. No digo nada, solamente lo menciono. ¿Cuál puede ser el tema? El Papa, de repente digo, ¿no es cierto? A ver, el Papa o la juramentación del Papa, ¿no es cierto? La asunción del Papa, ¿no? El flamante Papa en la Iglesia Católica. ¿No? De repente el tema es el descubrimiento de América. De repente el tema es Cristóbal Colón. De repente el tema es Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. De repente el tema es el descubrimiento de un nuevo planeta. ¿Ya? Así nomás es el tema. ¿Ya? Es el sujeto principal del cual se habla y se le menciona sin dar detalles ni explicaciones. ¿Ya? Además, el tema tiene que ser una idea directa. Eso quiere decir que no debe ser excesivamente general. Por ejemplo, si el tema es la manzana, no voy a decir que el tema es la fruta, muy general. Si el tema es el descubrimiento de América, no voy a decir que el tema es esto, no voy a decir que el tema es
simplemente el descubrimiento. Tiene que ser una idea general, pero exacto, precisa, ¿ya? Además, tiene que ser una idea globalizante. ¿Qué quiere decir eso, tirines bichotitas? Que el tema debe contener lo más importante que se ha dicho, es lo más importante de lo cual se ha hablado en el texto. Entonces, el tema no puede corresponder a lo que se explica en una sola partecita del texto, sino debe incluir, debe englobar, como lo hacen los globos, contienen, ¿no es cierto? El tema debe contener lo más importante que se ha dicho lo más importante de lo cual se ha hablado en el texto. Entonces, si en alguna partecita del texto se habla de un subtema, ese no puede ser el tema, porque el tema tiene un carácter globalizante, el tema es más amplio, el tema engloba o contiene a los subtemas que han sido tratados en el texto. Profe, ¿y contiene a todos los subtemas? No, 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 no. Contiene a los subtemas más importantes que se hayan encargado de desarrollar al sujeto principal. El tema, chicos, se redacta a través de una palabra o de una frase. Ahora, si sabemos que ese es el tema, entonces reconozcamos el tema primero con esas características. Recuerden entonces que el tema es el sujeto principal del texto. Y la idea principal es lo más importante que se ha dicho o se ha querido decir del tema. Vamos con las características de la idea principal. La idea principal puede ser explícita o implícita. Eso quiere decir que podría estar escrita en el texto o de repente se sobreentiende. ¿Ya? Podría estar escrito en la parte inicial, media, final, o a lo mejor se sobreentiende. Como ya les dije hace un ratito, chicos, la idea principal contiene el tema. Dentro de la idea principal tiene que estar necesariamente el tema. Vamos con algunos detalles sobre la idea principal. La idea principal tiene que ser una idea general. Eso quiere decir que la idea principal no incluye detalles ni ejemplos, ¿ya? No incluye detalles ni ejemplos. La idea principal tiene que ser una idea jerarquizada. ¿Y por qué, profe? Porque es la más importante del texto. ¿Y cómo sé, profe, que es la más importante del texto? Ah, listo. ¿Sabes cómo te das cuenta? De una manera muy fácil. Porque es desarrollada por las demás, puesto que la idea principal es una idea jerarquizada porque es subordinante. ¿Y qué significa que sea subordinante? Que las demás la desarrollan. Esté escrita o no esté escrita, vale decir, sea explícita o implícita, igual se nota que las demás oraciones están desarrollando a esa idea y entonces así es fácilmente darse cuenta cuál es la idea principal. La idea principal se redacta en forma de frase u oración. Profe, pero recuerde que estamos revisando qué hacer en caso de que nos pregunten por intención o propósito principal. Sí, pero habíamos dicho que la intención o propósito principal contiene un verboide infinitivo en el inicio de la alternativa respuesta y que inmediatamente después de eso debe estar la idea principal, pero que la idea principal es lo más importante que se ha dicho, querido decir del tema. Entonces, por eso hemos revisado primero, hemos recordado qué cosa es el tema y acabamos de recordar ahora qué es la idea principal. Ahora, cuáles son las estrategias para marcar entonces la alternativa respuesta? Cuando me preguntan por intención o propósito principal, repito, el verboide empieza con un verboide infinitivo más la idea principal. Si está, la marcas. Pero no vas a escoger cualquier verboide infinitivo, ¿ah? Ojito piojito. Hay estrategias también para que elimines rápidamente algunas alternativas y no estés perdiendo el tiempo analizando toda una alternativa cuando no está empezando con el verboide infinitivo adecuado. El verboide infinitivo adecuado ya debe responderse a esta pregunta. ¿Para qué escribió el autor su texto? ¿Cuál es el objetivo que tiene el autor? Puesto que todo autor, antes de escribir su texto, ya tenía un objetivo, un propósito. Y ese objetivo, y ese objetivo que tiene el autor está muy de acuerdo con el tipo de texto que el autor ha escrito. Si el autor ha escrito un texto argumentativo, entonces el autor quiere influir en nuestra manera de pensar o de actuar. Si el autor quiere incrementar nuestros conocimientos, el texto es informativo. Y los infinitivos que se utilizan para un texto argumentativo no son los mismos que se utilizan para un texto informativo. Entonces, si tú has leído un texto argumentativo, pero ves que la alternativa empieza con un infinitivo,
de un texto informativo, entonces por lo menos no empieces leyendo no empieces leyendo las alternativas con la A, porque probablemente no sea la respuesta. Y nosotros tenemos que ganar segundos, segundos que se convierten en minutos, para contestar alguna otra pregunta del curso o de otro curso. Entonces manejemos bien nuestras estrategias para vencer, para ganar. Porque acuérdense, chicos, que esto no es simplemente un examen de admisión. Esto es guerra. Y aquí, en la guerra, como en el examen de admisión y en el amor, tenemos que utilizar estrategias efectivas. ¿Y qué tal, profe, si el texto es narrativo? ¿Tendrá unos infinitivos diferentes al argumentativo e informativo? Sí. Y si es que el texto abunda en adjetivos calificativos o frases calificativas, vale decir, abunda en la caracterización, entonces el texto es descriptivo. ¿Y qué tal si el texto me está orientando qué hacer en caso de terremotos? O de repente es el fragmento de una norma, el fragmento de una ley, ¿no? Entonces el texto es instructivo. Profe, pero no sea malito, no sea malito. Díganos cuáles son los infinitivos que se utilizan en cada uno de los textos. Pero antes de ello, les tengo que preguntar a ustedes, porque quiero saber si están en clases, ¿ya? Quiero saber si están interesados en saber qué tipo de infinitivos se utilizan en cada uno de esos textos. Veo 29 alumnos. Si leo 20 respuestas, si leo 20 respuestas que me digan, sí, profe, like, profe, me encanta, profe, me gusta, profe, mi profe Arellanito, red flag con mi profe Arellanito, red flags con mi profe Arellanito. Entonces, les muestro, chicos, carita feliz, like, red flags, ¿no es cierto? Corazoncito. Entonces, les digo cuáles son los infinitivos para cada uno de los sexos, pero tenemos que llegar a 20, ¿ya? Listo. A ver, y de pasadita para saber quiénes están en clases, pues, a ver, hasta ahora estoy contando, ¿ya? Marianita, 1, Laura, 2, López 3, Pilar 4, Edgar 5, Carlitos 6, Aida 7, Romina 8, Mayumi 9, Pamelita 10, Kiarita 11, Pedrito 12, Mariana 13, Cindy 14, Cindy 14, Cindy 14, Cindy 14, Cindy 14, Edgar 15, Britza 16, Pilarcita 17, eh, ¿quién más? Yamile 18, López 19, Uy, no sean graciosos, pe. No sean graciosos, pues chicos, están repitiendo los mismos. Bueno, están repitiendo. Total, ahora ya llegué a 44 alumnos, ya, como 44 y solamente hay 29, ¿no? Aquí estos se la saben todas. Estos son, pero pirañitas, son bravos. Tomen la capturita, chicos. Tomen la capturita. La cosa es llegar a 20. Esa Pilarcita. Tomen la capturita, tomen la capturita. Tomen la capturita. Esta teoría no la he podido, pues, compartir con los chicos de las presenciales. Solamente he tenido que hacer un esquema general en la pizarra por el tema de tiempo. Todo esto, escribir en la pizarra, toma tiempo, pero ya no he podido compartir lo que ustedes me están pidiendo. Y ya está la capturita. Muchísimas gracias, Carlitos. Gracias. Entonces voy avanzando. Gracias, Carlitos. Y veamos. Chicos, acá están, aquí, chicos, están las estrategias para que ustedes, ¿ya? Para que ustedes reconozcan el tipo de texto según su función, ¿ya? ¿Cuál es la función predominante del lenguaje? Estoy recurriendo a teorías, Roman Jacobson. Estoy poniéndoles ahí los ejemplos de textos argumentativos y al costado los infinitivos que pueden estar en esos textos argumentativos, ¿ya? Hay más, pues hay más, pero aquí algunos, ¿ya? Bueno, ya, tómele esto, Carlitos, a ver una capturita entonces. Esto sí ya no les voy a explicar, chicos, porque esto ya es un tema que ustedes tienen que leer y estudiar, ¿ya? También tenemos que trabajar en la práctica. ¿Listo, Carlitos? Una capturita.
Ahora capturita alguno de ustedes, por favor. Ya está. Muchas gracias. Continuamos entonces. Listo. Eso es cuando el texto es argumentativo, ¿ya? Aquí hay más. Cuando el texto es informativo y narrativo, ahí está, las estrategias. Ahí están las estrategias. Son preguntas orientadoras. Está la función. Ya, pues chicos, una teoría completita. Con eso tienen que ganar los ejemplos. Y ahí están los infinitivos. ¿Ya? Y ahí están los infinitivos. Avíseme si ya tiene la capturita. Ya está, muchísimas gracias. Y aquí hay dos más. Con cariño para ustedes de su profe Arellanito. Con tal, chicos, de que ustedes ingresen, o sea, yo confío en que vayan a estudiar. Y ya está. Carlito, ¿ya está todo? Confírmame, por favor. Y ya está. Ya está. Ya. Ahora, miren, tilines, enseñar, acá les voy a enseñar otra estrategia, cuatro estrategias para identificar la idea principal, ¿ya? En un ratito, tilines, un ratito que acá tengo que arreglar algo. Sí, un ratito, acá tengo que arreglar algo. Esto ya lo tengo ¿cómo se llama? En PDF ya. Pero, pero esto, pero lo primero que encontré fue el de Word. Entonces, un ratito, por favor. Ahorita, a ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, ¿ya? Ya está. No se desesperen, por favor. ¿Ya? Esta partecita no se ha movido, pero ya ahorita ya no. ¿Ya? Está ya. Y nomás sí lo puedo explicar. Ya. A ver, miren, tilines. Aquí hay cuatro estrategias. ¿Ya? Ah, Laurita, ante la pregunta que me haces, precisamente ahí en la teoría está bastante detallado. Cuando revises, cuando estudies la teoría, revise la teoría, ahí está lo que tú me pides, ¿ya? Lo que tú me pides, ahí está la teoría para que diferencie los tipos argumentativos, informativos, narrativos, ¿ya? Además que un informativo de un narrativo no se parecen, no son muy parecidos. No, 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 no. Ahora que revises la teoría, ahora que estudies la teoría, con lo que ha compartido Carlitos, ya ahí te vas a dar cuenta que no son muy parecidos. Es más, son muy diferentes. ¿Ya? Pero tienes que revisar la teoría. Ya tienes que revisar la teoría. La teoría es así. A ver, chicos, miren, acá hay formas como ustedes pueden darse cuenta de cuál es la idea principal. Esto resulta cuando la idea principal es explícita, ¿ya? O sea, cuando la idea principal está escrita en el texto, ¿ya? ¿Listos, chicos? ¿Están atentos?
¿Sí? Atentos, atentos, tilines, atentos, bichotitas. ¿Sí? Ya. Miren, están leyendo el texto y se dan cuenta que por esta parte de acá se habla de X. ¿Ya? Se dan cuenta que con esa parte de acá habla de X. Siguen leyendo y también se dan cuenta que por acá sigue hablando de X. ¿Ya? Es otro dato, pero sigue hablando de X. Se dan cuenta que de repente se dan cuenta que por esta zona que está acá, ya se habla de X, aunque no se mencione a X. No se le menciona a X, pero sabemos que están hablando de X. ¿Ya? Y a lo mejor seguimos leyendo y nos damos cuenta que más abajito también se menciona a X. Entonces, sea porque se menciona X o sea porque X está ahí de modo sobreentendido, nos damos cuenta que X está en varias zonas del texto. Esto nos va a servir o nos puede servir para reconocer el tema o la idea principal. Eso quiere decir que cuando hay alguna palabra, una frase, una oración que con otras palabras o con las mismas palabras, ¿ya? Se van repitiendo a lo largo del texto, se van aludiendo, refiriendo a esa misma idea a lo largo del texto, esto nos puede servir para la idea principal. No lo olvides, ¿ya? No lo olvides porque esto te puede ayudar para que contestes bien y rápido. Esa es una de las estrategias, ¿ya? Que el tema o la idea principal se repite en varias zonas del texto, o porque está escrito o porque está sobreentendido. Bien, a eso se le llama idea principal subordinante. Pero también podría ocurrir esto. Perdón, idea principal redundante. Pero también podría ocurrir esto, chicos. Podría ocurrir que el tema central o la idea principal, porque esto vale para el reconocimiento tanto del tema central o idea principal. Podría ser que el tema central o la idea principal solamente esté en una zona del texto, pero nos damos cuenta que las demás ideas explican a esa que está ahí. Entonces, esa tiene que ser la idea principal o el tema, ¿ya? Miren, por ejemplo, vamos a suponer que aquí hay alguna parte introductoria, ¿ya? Ahí hay una parte introductoria que está, ahí hay una parte introductoria que está aludiendo a X, ¿ya? Aquí. Aquí no se menciona a X, pero lo está aludiendo. Y por acá ya se presenta X. Seguimos leyendo y nos damos cuenta que lo que está después también está aludiendo a X, ¿ya? Y luego nos damos cuenta también de esto, que luego viene otra información, digamos la información B, que también está aludiendo o se está refiriendo a X, ¿ya? También se está refiriendo a X. Pero nos damos cuenta que la C explica o habla de la B, pero sucede que la B está refiriéndose a X. Y nos damos cuenta que hay otra información a la que le vamos a llamar D, que también está aludiendo a X. Entonces vamos a decir que X es la idea principal, el tema o el tema central, porque esto vale para reconocer tanto el tema como el tema central o la idea principal. ¿Ya? Entonces, cuando esto ocurre, y dense cuenta que son formas diferentes, cuando esto ocurra, se dice que la idea principal es subordinante. ¿Por qué es subordinante? Porque es desarrollada por las demás. Entonces, las demás están subordinadas a X. Las demás hablan de X, están subordinadas a X. Entonces, X es la idea principal. Aquí dos estrategias. O porque la idea principal se repite, se dice en varias zonas del texto, o de repente no se dice, pero se sobreentiende que se está hablando de esa idea, entonces decimos que es una idea principal redundante a lo largo del texto. O bien, porque la idea principal que puede estar al inicio, por la mitad o al final, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que es la idea principal porque las demás ideas hablan o explican a esa idea. Entonces, esa es la principal. Entonces, ¿qué vamos a decir de las otras ideas? Que son ideas secundarias. Y en este caso, profe, ¿qué sería la idea C?
La información C, ¿qué sería, profe? La C sería una idea de tercer orden. ¿Por qué de tercer orden, profe? Sería de tercer orden porque está desarrollando, complementando a la B y la B es de segundo orden, puesto que X es de primer orden ya que es la idea principal. Entonces, X es la idea de primer orden, ya X es la idea de primer orden, B y D son ideas de segundo orden. Esas elipsis o espacios vacíos que hablan de X también son ideas de segundo orden, pero C es una idea de tercer orden. ¿Por qué de tercer orden? Porque complementa a la idea secundaria. Esto, por ejemplo, ya no lo he podido, chicos, explicar en las clases presenciales porque, porque esto, porque pues no alcanza el tiempo y con C sí porque se presenta pues aquí nomás se presenta pues en ¿ya? A ver acá, un ratito acá, a ver un ratito, como esto. Y entonces voy a hacer esto, chiquitines, un ratito, no se preocupen, no se preocupen. Ya, vamos a poner que aquí, vamos a poner que esta parte de acá, ya, no se menciona a X, pero se le alude a X, a lo mejor es una presentación, ya, no se alude a X, o sea, no se, eh, se le, en esta parte de acá, se alude a X, ya, se alude a X, vamos a suponer que en esta parte de acá también se alude a X, aunque no se mencione a X. Esto vamos a bajar un poquito para que se entienda mejor. Un ratito, por favor. Este documento se ha movido, pero todo tiene solución. Y vamos a, sí, para terminar, vamos a poner que D también desarrolla a X. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos formas muy efectivas, chicos. Acá hay dos formas muy efectivas. Un ratito, por favor, todavía no le tomen capturita. ¿Ya? Acá hay dos formas muy efectivas. ¿Cómo podrían darse cuenta de cuál es la idea principal? ¿Ya? Todavía no le tomen capturita. Este es el documento que se ha movido. Ya. Ahora sí. Tomen capturita a estas dos estrategias. Espera, me olvidé esto. Espera, me olvidé esto. Me olvidé esto. Vamos a suponer que por aquí está, vamos a ponerlo por aquí está. Ya, listo. Ahora sí, ya está. Ya, gracias, Carlitos. Y vamos con esas dos. ¿Ya? Y vamos con esas dos. Eh, vamos con esas dos. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Si ustedes están leyendo, están en pleno examen de admisión y se dan cuenta que el autor está analizando un problema, ¿ya? Miren aquí, por favor, están atentos, no se distraigan. Si ustedes si ustedes están analizando, están en pleno examen. Claro que para que les vaya bien en el examen tienen que haberlo practicado, pues, porque nadie se va a acordar de la clase de hoy hasta octubre si que no lo ha practicado, pues, ¿no? Aunque de aquí a octubre ya, pues, no falta ya tanto como cuando estábamos en marzo, ¿no? Ojito que ya estamos en mayo y nos estamos acercando a la quincena de mayo. Cuidado que te estés confiando, ¿ah? Cuidado que te estés confiando. Vamos a suponer que esta parte del texto del autor analiza un problema. Por acá sigue analizando problema. Vamos a suponer que el autor caracteriza el problema, da las causas del problema, da las consecuencias del problema, ejemplos del problema.
analiza pues un problema, pero en alguna parte del texto el autor presenta la solución y de repente después sigue hablando del problema, ¿no? De repente ejemplos, lo que fuera. Pero te has dado cuenta que en alguna parte del texto el autor ha brindado la solución. Bueno, chicos, es muy, pero muy probable que en la alternativa respuesta aparezca la solución como idea principal. Muy, pero muy probable que en la alternativa respuesta aparezca la solución como idea principal. Y aquí está la teoría sobre sobre lo que les estoy explicando. Ahora, ¿qué tal si el texto es argumentativo? Si el texto es argumentativo, entonces la tesis es la idea principal. Digamos que aquí hay un argumento, vamos a suponer que el autor todavía no presenta su tesis, acá hay un argumento, acá hay una premisa. ¿Qué hacen las premisas, profe? Las premisas explican los argumentos. A la profe, tengo que tener cuidado, no me vaya a confundir el argumento como tesis y la premisa como argumento. No, tienes que tener cuidado, ¿ya? La premisa es una idea que sustenta o explica o desarrolla el argumento. Y el argumento sustenta la idea principal del texto argumentativo que se llama tesis. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que hay argumentos que están sustentando una tesis, tienes que subrayar a la tesis porque esa tesis es la idea principal de un texto argumentativo. Eso lo explico aquí. No te olvides, las premisas explican o desarrollan los argumentos y los argumentos sustentan directamente la tesis, que es la idea principal de un texto argumentativo. ¿Ya? Capturita, chicos, para pasar a la separatita. Fíjense si es que es las 9:15 y les estoy presentando ya los esquemas hechos. Es decir, esto les presentaría en forma, ¿no? Les hubiese presentado esto a los chicos a los chicos que están en presenciales, ¿no? Y lo tendría que haber hecho en la pizarra. Uf, nos daba las 10 de la mañana y no leíamos ni un texto. ¿Ya está? Pero voy a procurar, pero estoy coordinando para pasarles a los chicos también en un documento aparte para que ellos no estén en desventaja, pues ya. ¿Listo, chicos? Apuren, por favor. Gracias. Veo que si no es Carlos, no hay quien participe con esto. Ya. Tómenle también una captura. Ya, tomen la captura acá también. Y eso ya lo revisan ustedes, ¿ya? Acá están las formas de preguntar. Ya está. Muchas gracias. Listo, chicos. Dejo de compartir. Les estoy compartiendo ahí la teoría que ustedes necesitan. Les estoy compartiendo la teoría que ustedes necesitan y ya dependerá de ustedes que practiquen, que la revisen. No se estudia repitiendo esto 2, 3 veces. No se estudia repitiendo 2, 3 veces la teoría. Así no se estudia. Se estudia poniéndolo en práctica, ¿ya? Ya, a ver, chicos. Nos están pidiendo aquí el tema central y les voy a pedir a todos que estén atentos a las teorías que ya todos tienen ahí. Nos piden el tema central del texto. De acuerdo con las características de las alternativas, entonces seguramente que debemos contestarnos de qué o de quién se está hablando principalmente. ¿Ya? Chicos, para los alumnos que están atentos y especialmente a esos alumnos que van a ser profesionales, que van a ser buenos profesionales y van a ser profesionales educados que saben saludar, especialmente para ustedes. Voy a analizar estos dos textos para poder identificar el tema
Ya el tema central en ambos casos, utilizando la teoría, pero este textito de acá, ya ustedes lo tienen que trabajar solos, ¿ya? Si ya lo tienen que trabajar solos en los últimos 20 minutos, ¿ya? Entonces yo aquí me demoro 20 minutos y los siguientes 20 minutos son para ustedes, ¿ya? No, no 20, menos de 20, perdón. Menos de 20, porque si no vamos a llegar a las 10 y no vamos a tener receso y no vamos a poder tomar desayuno. Vamos a darle 10 minutos. Si ya no acaban, porque es este texto, tiene que trabajar este texto de acá y los textos 4A y 4B. Y así no terminan los textos 4A, 4B, ya esto le dictaré la clave, pues ya. Bien, vamos chicos aquí. Eh, Aquello que ustedes ahí han escuchado lo voy a aplicar acá. Mira, empiezo. Empiezo, dice así. A ver, dice así. El motor de la evolución, un ratito, ya está. El motor de la evolución reciente en la historia fue y sigue siendo el contacto con las demás ciencias del hombre. Acá atrás un slash. Profe, no entiendo nada. Bueno, no entiendes nada, no puede ser posible. Si recién estamos en la primera oración. Profe, pero no entiendo. Acuérdate que es un ciclo semestral y explico para alumnos de un ciclo semestral. Si fueras un ciclo anual, pues pongo textos más fáciles y explico, con mucho más detalles todavía. Por eso estás en un ciclo semestral, porque se entiende que eres un alumno de un ciclo semestral. Entonces, y si no te acomoda bien los textos y no quieres cambiar de ciclo, entonces tienes que poner de tu parte y practicar mucho más. Yo cumplo con explicarte lo que debe ser y espero, confío en que estés estudiando. Mira, esto ya te expliqué la semana antepasada, la catáfora. La catáfora es el referente cuya función, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? Leo en el chat. ¿Qué hace la catáfora? Lo expliqué la semana antepasada. Presenta una idea. Gracias, Edgar. Presenta una idea. Perfecto, Edgar. Al menos un alumno estuvo en esa clase. Listo. Entonces, este fue que está aquí, está presentando una idea. ¿A quién está presentando? ¿Ah? ¿A quién está presentando? Está presentando al motor de la evolución reciente en la historia. ¿Y cuál es el motor de la evolución reciente en la historia? ¿Cuál es? Dice, aquí está ese motor. Es el contacto con las demás ciencias del hombre. Listo. Ese es el motor de la evolución reciente en la historia. Entonces te pregunto, ¿qué ha pasado con la historia? ¿Qué ha pasado? Según la primera parte del texto, la historia ha evolucionado, ¿correcto? La historia ha evolucionado. Eso es lo que ha pasado con la historia. Pero existe un motor que ha permitido que esa historia evolucione. ¿Y cuál es ese motor? Según el texto, el motor de que la historia haya evolucionado es el contacto con las demás ciencias del hombre. Pero cada vez que hablemos de contacto, tenemos que hablar de dos elementos por lo menos. Pregunto, eso sí me tienes que contestar. Acuérdate que tengo que suspender a las 9:40 el análisis. ¿Ya? Contéstame rápido, por favor. Si dice que el motor de la evolución de la historia, ¿no es cierto? Y ahí está la catáfora, es el contacto con las demás ciencias del hombre. Pregunto, ¿quién entró en contacto con las demás ciencias del hombre? ¿Quién o qué entró en contacto con las demás ciencias? Ya no voy a cerrar del hombre porque se entiende que son las ciencias del hombre. ¿Quién entró en contacto con las demás ciencias? Si es con las demás ciencias. Gracias, gracias, gracias. Se entiende entonces que quien ha entrado en contacto con las demás ciencias, muy bien chicos, es la historia, porque no puede ser que, que leamos contacto y no leamos, ¿no es cierto? Y no identifiquemos entre quiénes es el contacto. Eso significaría que no sabemos leer, ¿no? Entonces sucede que la historia entra en contacto con las demás ciencias y ese fue el motor de la evolución de la historia.
Siguiente pregunta para los que atienden mi clase. ¿Qué relación hay entre esta idea que está aquí y la idea que está acá? ¿Qué relación hay entre la primera y la segunda idea? Chicos, son 9:24, solamente me falta 15 minutos. Si no me da tiempo para el texto 2, es porque hay poca participación de ustedes. A las 9:40 termino el análisis para darles 10 minutos a ustedes que lean el siguiente texto. No vaya a ser que algún atrevido escriba pues en su, ¿no? Escriba en sus comentarios, el profe no avanza. Te he explicado toda la teoría, el profe no desarrolla toda la separata. El profe, yo quiero que el profe analice todo y me dé todas las claves, porque el profe, yo lo voy a llevar al profe a mi examen para que él marque por mí. Muy bien, Mayumi, muy bien. Si no era por ti, no avanzaba. Me quedaba aquí hasta las 10. Causa, no, 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 profe, al revés. Esa de aquí es la consecuencia. Eso es, eso es, eso es, eso es. Esa de aquí es la consecuencia. Y Mayumi sabe leer, definitivamente. Siempre se va encontrando alumnos así. Esta es la consecuencia, la evolución de la historia, y esta es la causa. Muy bien, así es, así es, así es. Muy bien, Yamile, tengo alumnitos que saben leer. Ya está, y ya está. Ahora, dice, menos estructurada, hay una coma hiperbática porque después de esa coma está la historia. Menos estructurada, la historia aparece también como más abierta, menos rígida y resistente al cambio que otras disciplinas. Les hago esta preguntita. Dígame, en esta parte de acá me hablan de la historia, ¿correcto? Pero hago una preguntita, hago una preguntita, hago una preguntita. Si es que me dicen menos estructurada, coma, la historia, el sujeto es la historia, sino que hay una coma hiperbática, ¿ya? Y el sujeto es la historia. Después de la coma está el sujeto que es la historia, ¿correcto? Dice que la historia aparece también como más abierta. Pregunto, que la historia sea más abierta, ¿qué vendría a ser de esta historia? Contéstame rápido, por favor. Una de sus qué, ¿ya? Te estoy preguntando, estoy esperando respuesta, ¿ya? Pues no estés escribiendo. El profe no termina toda la separata. Participa, pues entonces participa. ¿Qué vendría a ser de esta historia si aparece como más abierta? Otra, Mayumi. ¿Qué vendría a ser de esta historia? Aparece también como más abierta. Chicos, abierta es un adjetivo calificativo. Si es un adjetivo calificativo, entonces el autor, ¿qué está haciendo con esta historia? ¿Qué le está dando? Características, muy bien. Y entonces yo hago una preguntita. Si una puerta está abierta, si una puerta está abierta, ¿entra más o entra menos a esa habitación? Muy bien. Y si, con tilde, chicos, será el chat, pero con tilde, ¿ya? Muy bien. Entra más en esa habitación. Si esta historia es más abierta, es esta historia que ha evolucionado, ¿correcto? Infiere entonces, infiere. ¿Y cómo era esa historia? ¿Y cómo era esa historia que no había evolucionado? ¿Y cómo era esa historia que no había evolucionado? Infiere, tienes que inferir. Menos abierta o cerrada. Perfecto. Menos abierta o cerrada. Las dos valen, las dos valen. Pregunto. Vamos con la siguiente, vamos con la siguiente. Esta historia es menos rígida. Ahora sí, contéstame más rápido. Si esta historia es menos rígida, ¿qué es de esta historia? Otra de sus qué. Faltan 12 minutos. Otra de sus características. ¿Quieres que analice el texto 2? Participa. Otra de sus características. Ya, gracias. Ahora, si era menos rígida, contesta rápido. ¿Era más o menos flexible? O perdón, no era, sino es. ¿Es más o menos flexible esta historia que ha evolucionado?
Si es menos rígida, es más o menos flexible. Esa historia que ha evolucionado, la que ha evolucionado, ¿ah? La que ha evolucionado. Muy bien, yo diría más flexible. Muy bien, es más flexible. Y si es más flexible, hago una preguntita. ¿Permite más o permite menos? Gracias, permite más. Gracias, Carlitos. Y ahora les hago otra preguntita. Más abierta es la característica de esa historia que ha evolucionado. Menos rígida es la característica de esa historia que ha evolucionado. Les hago esta preguntita. Díganme, por favor, sí o no. ¿Esta historia que ha evolucionado es o no es resistente al cambio? Porque ahí dice resistente al cambio. ¿Esta historia que ha evolucionado es o no es resistente al cambio? Son 9:30, faltan 10. O sea, sí es resistente al cambio o no es resistente al cambio. Lo estoy analizando, profe, un ratito. No demores mucho, se nos va el tiempo. Porque dice resistente al cambio. Una respuesta más que acompaña a Edgar. Ya, listo. Gracias, Carlitos. Miren, chicos, atención aquí, ¿eh? Atención, siempre voy a estar para atenderlos. Chicos, 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 si es más abierta, si es menos rígida y se resiste al cambio, al resistirse al cambio, chicos, entonces no hubiese evolucionado, porque en toda evolución implica cambio. Entonces, ¿cómo podría haber evolucionado si se resiste al cambio? Entonces, ¿cómo puede haber evolucionado si resisten? Ah, profe, el autor se equivocó, el autor se equivocado, profe. No, ese Pilarcito se equivocado, se equivocó, dice. No, tilines, no, bichotitas, no se ha equivocado. Lo que pasa es que aquí donde estoy escribiendo la flechita, miren tilines, miren bichotitas. Lo que sucede es que aquí donde estoy escribiendo la flechita, aquí hay una elipsis. Ahí, ahí hay una elipsis, tilines, bichotitas. Hay una palabrita que falta, hay una palabrita que falta ahí. ¿Quién se da cuenta qué palabrita falta ahí entre la y resistente? Ahí falta una palabrita, tilines, bichotitas. Ahí falta una palabrita. ¿Qué falta? Alguien se va a dar cuenta. 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 Eh, mm, mm. No, no puede ser pero. O sea, si es resistente al cambio, no evoluciona, pues. Si se resiste al cambio, no evoluciona porque toda evolución implica cambio. No puede faltar si le escribo y es resistente al cambio, entonces sí se resiste al cambio. Y más resistente al cambio, o sea, se resiste más a cambiar. Si se resiste más a cambiar, entonces no hubiera evolucionado. Sigamos a Romina, sigamos a Yadira. Esta es la palabra que falta, chicos. Esta es la palabra que falta. Falta la palabra menos. Y yo, chicos, yo les he enseñado la elipsis. En la clase antepasada les he enseñado la elipsis, chicos. Y le he enseñado la elipsis para que cuando vengan momentos como este, tú me contestes bien, me contestes rápido. Te has equivocado, no importa, ya está tu profe Arillanito, no se molesta por tu error. Ya, pero sí tienes que estudiar. Tienes que estudiar, si no, en junio nos vamos a seguir equivocando en lo mismo. Y en julio también, y en septiembre también, y en octubre también nos vamos a seguir equivocando en lo mismo. No podría haber sido resistente al cambio de ninguna manera, porque
porque si hubiera sido resistente al cambio, entonces no hubiera evolucionado, porque toda evolución implica un cambio. Entonces, las características de esta historia que ha evolucionado es el ser más abierta, menos rígida y menos resistente al cambio. Ahora, hago una preguntita. Mira, ahora una preguntita. Cuando me dice que esa historia que ha evolucionado es más abierta, pregunto, ¿más abierta a qué? Esta historia es más abierta, pero más abierta ¿a qué? ¿A qué? Eh, bueno, es más abierta, menos rígida, pero si es más abierta, ¿qué deja entrar? Así como la puerta que está abierta deja entrar el viento o deja entrar el polvo, esta historia es más abierta ¿a qué? Chicos, miren que me faltan 5 minutos, gracias Mayumi, porque si no, yo estoy muy preocupado por el tiempo, ¿ya? Y sobre todo por algún alumnito por ahí, el profe no termina todo, dice. ¿Ya? Listo, muy bien, Mayumi. Es más abierta a las demás ciencias. Entonces, dense cuenta que el hecho que la historia sea más abierta a las demás ciencias, ¿ya? Ha traído, ha traído esta consecuencia. Ha traído esta consecuencia, la evolución de la historia. ¿Gracias a qué? A que la historia fue más abierta con las demás ciencias. ¿Y a qué se refiere con más abierta? Que entró en contacto con las demás ciencias. Y miren que esta es la idea que se va a desarrollar. Se va a dar cuenta y se va a cumplir la teoría. Miren, ¿ah? Dice, pero las modalidades y la intensidad del contacto fueron variables. Otra vez, mira, acá hay una anáfora. Dice la intensidad del contacto. ¿Del cual contacto? ¿Se está refiriendo a tus contactos de WhatsApp? ¿En serio? ¿En serio crees que se está refiriendo a tus contactos de WhatsApp? ¿A qué contacto se está refiriendo? ¿A cuál contacto? ¿A cuál contacto se está refiriendo? Vamos, Tilín, me faltan 4 minutos. ¿A qué contacto? Con las otras ciencias. Gracias, Edgar. Profe, me doy cuenta que otra vez se remite a la misma idea, así como en el esquema que hemos visto, así como en las estrategias que nos ha mostrado, profe. Claro que sí. Y mira lo que viene después, ¿ah? Mira, hubo por una parte una verdadera importación, hubo una verdadera importación de técnicas y métodos. Te pregunto, si se importa, ¿se lleva o se trae? Si se importa, ¿se lleva o se trae? Se trae. Muy bien. Segunda pregunta, ¿quién trajo? ¿Quién trajo? O sea, ¿quién importó? Porque si se trae, hay alguien que trae, hay alguien que importa. ¿Quién importa? ¿Quién hizo la importación? ¿Qué es aquello que hizo importación? Hubo por una parte una verdadera importación. Si se importa, se trae. Si se trae, se deja entrar. ¿Quién hizo la importación? La historia. Muy bien, muy bien. ¿Y qué fue lo que importó la historia? ¿Qué fue lo que importó la historia? Dice que importó técnicas y métodos. Rápido, chiquitines. ¿Y de quién importó las técnicas y métodos? ¿De quiénes? ¿De quiénes? Bien, Mayumi, nuevamente, de las otras ciencias, de las demás ciencias. Ahora tienes que demostrarme que estudiaste, que has estudiado la clase anterior. El además, ¿qué conector es? El además, ¿qué conector es? De adición. Muy bien, Marianita. ¿Y los conectores de adición qué tipo de ideas enlazan? Los conectores de adición, ¿qué tipo de ideas enlazan? Lo expliqué la semana anterior. Pobrecito, los chicos de las presenciales con genéricas. Gracias, Yadirita. Si es que acá me dice que importó técnicas y métodos y aquí hay un conector de adición, quiere decir que después de este conector de adición, el autor me tiene que informar sobre ideas cogenéricas del antecedente. Y si técnicas y métodos son importaciones de la historia importó técnicas y métodos de otras ciencias, después de la demás que tiene que el autor informarme qué más importó de las otras ciencias. Y mira y fíjate qué más importó de las otras ciencias: vocabulario y problemática.
eso también importó de las otras ciencias. Entonces, si todo eso importó de las otras ciencias, esta causa, ¿no es cierto? Si todo eso importó de las otras ciencias, esta causa está siendo desarrollada por esta parte de acá. Porque si es que en la historia entró en contacto con las demás ciencias, ¿de qué manera entró en contacto con las demás ciencias? Porque importó de las otras ciencias importó sus técnicas, de las otras ciencias importó sus métodos, de las otras ciencias importó el vocabulario que usaban las otras ciencias y hasta la problemática u objeto de estudio que tenían las otras ciencias también las importó. Y profe, ¿y cuáles son las otras ciencias? Acuérdate del esquema que te presenté, ¿ah? Acuérdate del esquema que te presenté. Mira, aquí está una ciencia, la economía política. Aquí está otra, la econometría. Aquí está otra, la demografía. Aquí está otra, la sociología. Dice, la historia adoptó más bien una parte de la problemática y la terminología de sus métodos y el estructuralismo lingüístico. O sea, también importó de la lingüística, el estructuralismo lingüístico de Saussure. Luego dice, y hasta de la antropología. Mira todo lo que está con Check. Todo lo que está con Check está explicando todo lo que la historia importó. Y cuando la historia importó eso, entonces la historia entra en contacto con las demás ciencias. Chicos, atención y ya terminé. Y si la historia, ¿no es cierto? Y si la historia, ¿no es cierto? Voy a cambiar de colorcito, yo sé por qué. Y si la historia entró en contacto con las demás ciencias de esa manera, ¿qué fue lo que permitió o sea, cuál fue la consecuencia de que la historia entre en contacto con las demás ciencias porque importó sus técnicas, su método, su vocabulario, su problemática de la economía política, de la econometría, de la demografía, de la sociología, de la lingüística, de la antropología? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia? Dímelo. ¿Cuál fue la consecuencia? Dímelo. La evolución de la historia. Esta fue la consecuencia, la evolución de la historia. Eso trajo como consecuencia, chicos, la evolución de la historia. Y esta consecuencia es like o dislike para la historia. Esta consecuencia es like o dislike. Like. A la historia, a la historia y a los historiadores, ¿les encanta o les enoja? A la historia y a los historiadores, ¿les encanta o les enoja haber entrado en contacto con las demás? Les encanta, muy bien, les encanta. ¿Y solamente les encanta o también comparten? ¿Ah? ¿Solamente les encanta o también comparten el haber entrado en contacto? También comparten, muy bien. Entonces, para la historia, haber entrado en contacto con las demás ciencias es red flags o green flags. ¿Red flags o green flags? ¿Ah? ¿Red flags o green flags? ¿Ah? Green flags. Muy bien, chicos. Green flags, green flags. Green flags. Entonces, chicos, el autor lo que nos explica es, ¿no es cierto? El autor lo que nos explica en el texto es cuáles son las condiciones, ¿no es cierto?, que permitió que la historia pueda evolucionar. Dime, por favor, ¿cuál es la respuesta a la pregunta número 1? No puedes fallar. De ninguna manera no puedes fallar y no puedes demorar tampoco, porque este trabajo que acabo de hacer, chicos, no es un trabajo que debe demorar, este trabajo lo tienes que hacer muy rápido. Esto que tú ves aquí en la imagen ocurre en mi cabeza y más que ello todavía ocurre en mi cerebro, ocurre en mi mente, pues en segundos, en poquísimos segundos. Lo que pasa es que yo me he demorado porque tengo que preguntar, tengo que esperar tu respuesta, tengo que escribir, tengo que subrayar, tengo que sombrear, tengo que hacer las líneas para que tú te des cuenta. Pero esto que ves acá ocurre en mi mente, ocurre en mi cerebro en segundos.
y si ocurren en mí en segundos, entonces yo lo que estoy haciendo es, como no puedo sacarme la mente y ponerle en tu cabeza, como no puedo hacer eso, te estoy explicando cómo funciona mi cerebro, cómo funciona el análisis que hago, pero todo esto lo hago, chicos, en milésimos de segundos, se los estoy explicando para que ustedes también lo hagan. Se los explico para que ustedes también lo hagan. Tómele capturita, por favor. Tómele capturita. Entonces, el autor explica fundamentalmente, no le tome captura, no le tome captura, no le tome captura. Voy a hacer de una vez esto, ¿ya? El tema central es la evolución de la ciencia histórica. Voy a hacer esto, mira, voy a hacer esto. De una vez voy a escribir la idea principal, ¿ya? Mire, si el tema central es la evolución de la ciencia histórica y nosotros sabemos que la idea principal es lo más importante que se ha dicho del tema, si la idea principal es lo más importante que se ha dicho el tema y el tema tiene que estar dentro de la idea principal, entonces la idea principal es esta, pues chicos. Esta es la idea principal, ¿ya? La evolución, la evolución de la historia, ¿ves? Estoy repitiendo el tema. ¿Te acuerdas que te dije que el tema tiene que estar dentro de la idea principal? Esta es la idea principal, mira. La evolución de la historia se debe, ¿no es cierto? Se debe fundamentalmente, ¿a qué se debe, chicos? Naomi, dime, Edgar, Pilarcita, dime, según el texto, fíjate lo que se ha desarrollado, fíjate los check, fíjate los corazoncitos, fíjate los check y los corazoncitos. ¿A qué se debe fundamentalmente la evolución de la historia? Se debe fundamentalmente a que entró en contacto con las demás ciencias. Vale, vale, vale. A que esta, para no repetir la historia, voy a usar una anáfora. Esta es una anáfora. A que esta, ¿no es cierto?, entró en contacto con las demás ciencias. Esta es la idea principal. Profe, dice en contacto, eso me confunde. Profe, dice ciencias, eso me confunde, me perturba, profe. Así que chicos, algunos de verdad no reflexionan lo suficiente cuando hacen un comentario. Bien, chicos, acá habrán notado que hay algo que me está incomodando. Ya está, chicos. Ahora sí, para que pasen a leer ustedes lo otro, ¿ya? Ahora sí, esa es la idea principal. Ahora sí, tomen la capturita y tienen un ejemplo de tema y de idea principal, ¿no? El tema es el sujeto principal del texto, es de qué o de quién se quiere hablar principalmente, y se quiere hablar principalmente de la evolución de la historia. Y la idea principal es lo más importante que se ha dicho del tema. Y ¿no? El tema principal es de quién se quiere hablar principalmente, la evolución de la historia. Y la idea principal es lo más importante que se ha dicho del tema. Y lo más importante que se ha dicho del tema es que la historia ha evolucionado gracias a que entró en contacto con las demás ciencias. Ya, ahora sí, chiquitines, para que les quede al menos unos 8 minutos para... Y el texto 2 solamente le voy a pasar la clave nada más. Ya está la capturita. Ya está, Yedirita, lista, gracias. Está la tutora, por favor, para que comparta en el chat una capturita. A ver, de repente está atendiendo otra aula. ¿Alguien que por favor pueda compartir? Ahí está, muchas gracias. Ya está. Ya, aquí esto lo vas a revisar tú solito. Esto lo vas a revisar tú solito. Ahí te estoy dejando la clavecita. ¿Ya? Lo vas a revisar tú solito. Ahí está, te estoy dejando la clavecita para que anotes aparte. Y ahora, por favor, el escasísimo tiempo que nos queda, por favor, el texto número 3. Pero esto sí tú solito, ¿ya? Esto sí tú solito. El texto número 3. Tienes 10 minutos y en 2 minutos compartimos las respuestas. Ahora sí, chicos, tienen que trabajar ustedes, ¿ya? Que señorita tutora, 10 minutos para que los alumnos trabajen solitos el texto 3.
¿Qué tal, chicos? A ver, confírmenme en el chat si ya tienen las respuestas. Bueno, ya, chicos, ¿listos? Revisamos respuestas entonces. Eh, Acá, bueno, ya no me da tiempo, chicos, para analizar con ustedes, pero les he presentado la teoría y lo único que falta ahora es practicar más. El autor, hay una parte en la que dice, eh, primero nos ubica, nos ubica el contexto económico del cual va a hablar, nos habla sobre las condiciones climatológicas, oceanográficas, hidrobiológicas, pero el autor dice claramente acá, dice, acá usa una catáfora, que para eso te he explicado. Hay un aspecto que bien valdría la pena revisar. Así es. ¿Y cuál es ese aspecto que bien valdría la pena revisar? Porque esa es una catáfora. Al autor le parece importante revisar acerca de las contribuciones y las cargas fiscales. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Porque la semana pasada te expliqué la finalidad, perdón, te expliqué los conectores. ¿Con qué finalidad? Para repotenciar la competitividad del sector. Y después del sector hay una elipsis. Después del sector hay una elipsis. ¿A qué sector se refiere? Al sector pesca. Esto que acabo de sombrear de turquesa es lo que el autor explica a lo largo del texto. El propio autor dice que hay un aspecto que le parece interesante, esto, revisar. Así dice él. Hay un aspecto que me parece interesante revisar y dice cuál es ese aspecto respecto a las contribuciones y cargas fiscales en el sector pesca. ¿Para qué? Para repotenciar la actividad del sector. Y todo lo que está de más es una explicación de eso. Entonces deberías haber llegado rápidamente a esa respuesta. Deberías haber llegado rápidamente a esa respuesta que está acá. Porque es la única alternativa que coincide con esto que está aquí. ¿Qué es lo que al autor le interesa revisar? Acerca de las contribuciones y las cargas fiscales. ¿Dónde vemos contribuciones y cargas fiscales? Aquí donde dice las obligaciones fiscales del sector pesquero. Respecto a su competitividad, sí, porque esa es la finalidad, repotenciar la competitividad del sector. No podrías, no deberías haber marcado ninguna otra alternativa.
Ninguna otra alternativa. Bueno, aquí la respuesta es progreso. Aquí la respuesta es progreso. Aquí en la pregunta número 4, en la pregunta número 5, perdón, ¿la respuesta cuál es? Aquí espero ustedes, cuál han marcado aquí en la 5. La 4 no creo que hayan tenido ningún problema, pero en la 5, bueno, chicos, 5 dedo, muy bien, 5 dedo. En número 6, casita. El uno es verdadero, el uno es verdadero. En las presenciales el uno lo hacen estado dando como falso. El uno es verdadero. Cuidado, tilines, bichotitas, que la información que está acá es en millones de nuevos soles, millones. Una cosa es 5.000 soles y otra cosa es 5 millones de soles, ¿ya? Entonces sí fue muy superior, ¿ya? Y la 7 y la 7 y la 7 y la 7 muy, muy bien esto, Pilarcita, muy bien, ya leí tu clavecita, muy bien. Esa es la respuesta, ¿ya? Número 7 la E. Ahora, vamos con las demás clavecitas, ¿ya? Eh, número 8 para que ustedes esto practiquen más tardecito, para que practiquen, ¿ya? 8 dedos, 9 dedos, 9 dedos, 9 dedos. Número 10, según la filosofía. eh, Número 10 casita. Número 10 casita. Número 11, número 11 11 11 11 dedito. Y 12 besito. ¿Ya? Bien, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Buenos días, pásenla bonito, chicos. Vemos y bueno, aunque no conozco a sus bellas y sacrosantas madrecitas, háganle pasar, chicos, este domingo un bonito día de la madre. Y aunque no me conozcan ellas tampoco, de parte del profesor Arellanito, que está a cargo del trabajo de ustedes en habilidad verbal, por favor, háganle llegar un saludo de mi parte, que pasen un bonito día y chicos, ustedes por favor, a prepararle el desayuno a mamita, el almuerzo, a tener toda la casa limpiecita, hacerle pasar a la mamita bonitos momentos, ¿ya? Chao, un abrazo chicos, gracias.